Era una noche fría y oscura en la pequeña ciudad. Las luces de las calles apenas iluminaban las aceras vacías, y el viento silbaba entre los árboles. Lucas, un policía veterano, conducía lentamente por su patrulla nocturna, observando el paisaje familiar pero inquietante. Los pensamientos sobre su propio pasado seguían acechándolo, como sombras que no podía disipar. Habían pasado años desde la muerte de su hijo, pero la herida nunca cicatrizó del todo. El peso de la culpa lo acompañaba, día tras día. De repente, la radio de la patrulla emitió un sonido agudo, rompiendo el silencio. El despachador informó que una niña de 7 años había desaparecido cerca del bosque que bordeaba la ciudad. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo por la gravedad de la situación, sino por algo más profundo, algo que lo conectaba directamente con el dolor que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Sin dudar, Lucas tomó el caso. Mientras se dirigía hacia la entrada del bosque, los recuerdos de su propio hijo, quien había muerto en circunstancias trágicas, comenzaron a inundar su mente. ¿Podría salvar a esta niña? Tal vez, pensaba, si lograba encontrarla, redimiría de alguna manera la falla que lo atormentaba desde la pérdida de su hijo. El camino hacia el bosque estaba envuelto en una densa niebla. Lucas ajustó el retrovisor y apagó la sirena. Algo en esa noche, en esa llamada, le decía que lo que estaba a punto de enfrentar no sería una simple búsqueda. Lucas llegó a la entrada del bosque, donde un pequeño cartel oxidado advertía de no adentrarse en la noche. Bajó del auto y el frío de la madrugada lo envolvió de inmediato. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus botas al pisar la grava. Con la linterna en mano, comenzó a caminar, internándose en la espesura de árboles altos y antiguos, cuyas ramas se entrelazaban sobre su cabeza como si quisieran atrapar cualquier luz que se atreviera a entrar. Mientras avanzaba, algo en el ambiente cambió. No era solo la oscuridad o la humedad en el aire, sino una sensación de vigilancia. ¿Estaba siendo observado? Lucas se detuvo un momento y giró sobre sí mismo, escaneando el área con la linterna. A lo lejos, en el suelo, notó lo que parecían ser huellas pequeñas, como las de una niña. Sin embargo, estas desaparecían abruptamente después de unos metros, como si la niña hubiera sido levantada o se hubiera desvanecido en el aire. El corazón de Lucas comenzó a latir más rápido. Las huellas, las sombras que danzaban con el movimiento de la linterna, todo indicaba que había algo más en este bosque, algo que no podía explicar. Pero, en su mente, el rostro de su hijo seguía llamándolo a continuar. Esta vez no fallaría. Con una mezcla de determinación y miedo, siguió adentrándose más en la oscuridad, mientras las sombras se hacían más largas y la sensación de peligro crecía. Mientras Lucas seguía avanzando, un leve susurro comenzó a flotar en el aire. Al principio, pensó que era el viento jugando entre las ramas, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. Risas. Risas de una niña que resonaban a su alrededor, aunque no podía ver de dónde provenían. Giró sobre sus talones, alumbrando con la linterna cada rincón del bosque, pero no encontró nada. El sudor frío comenzaba a cubrir su frente, a pesar de la temperatura helada. El sonido de las risas, entrecortadas y lejanas, le ponía los pelos de punta. ¿Era la niña? Lucas se preguntaba si el miedo lo estaba traicionando o si realmente algo sobrenatural estaba sucediendo. Cada paso que daba hacia adelante parecía llevarlo más profundo en el laberinto oscuro que era el bosque. Finalmente, su linterna iluminó algo extraño, un muñeco de trapo colgado de una rama. La luz danzaba sobre el objeto, que colgaba a la altura de sus ojos. El muñeco vestía una pequeña chaqueta roja, igual a la que la niña llevaba cuando desapareció, según la descripción dada por los padres. Lucas sintió una punzada de déjà vu tan fuerte que lo hizo retroceder. Algo en esa escena le resultaba dolorosamente familiar. Los recuerdos de su hijo volvieron a surgir con una intensidad abrumadora. La sensación de impotencia lo envolvió nuevamente, igual que en aquella noche fatídica años atrás. El susurro aumentó, las risas de la niña parecían estar más cerca. Lucas tomó aire y, con una mezcla de desesperación y valentía,
arrancó el muñeco de la rama. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Las risas cesaron repentinamente, dejando un vacío inquietante. Con el muñeco en la mano, Lucas siguió adelante. Cada paso que daba resonaba en el suelo húmedo, pero el silencio que lo rodeaba era ensordecedor. De repente, a lo lejos, entre los árboles, vio una figura pequeña, inmóvil. Era la niña. Llevaba la misma chaqueta roja que el muñeco. Estaba de espaldas a él, mirando hacia algo que Lucas no podía ver. El corazón de Lucas latía con fuerza. La adrenalina se mezclaba con el temor y la esperanza. Era ella. Pero algo no estaba bien. El bosque, que hasta ese momento parecía una trampa viva, ahora estaba en completo silencio. Lucas levantó su linterna y, con voz temblorosa, llamó a la niña. ¿Estás bien? Estoy aquí para ayudarte. La niña no respondió ni se movió. Lentamente, Lucas comenzó a acercarse. Su respiración se aceleraba con cada paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la niña giró sobre sí misma, y lo que vio lo dejó paralizado. El rostro de la niña estaba completamente desfigurado, como si hubiera sido distorsionado por algo más allá de lo humano. Sus ojos, vacíos y negros, lo miraban fijamente, perforando su alma. Lucas retrocedió instintivamente, pero sus piernas no respondían. La niña abrió la boca, pero las palabras que salieron no eran de este mundo. Era una mezcla de sonidos guturales y un idioma que Lucas jamás había escuchado. El entorno comenzó a cambiar. Los árboles se curvaban de maneras imposibles, y el suelo bajo sus pies parecía derretirse y reformarse a medida que la niña avanzaba hacia él. La realidad misma se distorsionaba a su alrededor, y Lucas sintió que estaba perdiendo el control. El miedo lo paralizaba, pero en el fondo de su mente, algo le decía que esto no era solo una niña desaparecida, sino algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando a que él llegara. Lucas sentía el peso de la oscuridad aplastando su pecho mientras la figura de la niña avanzaba lentamente hacia él. Aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, no podía moverse. Estaba congelado, como si el bosque mismo lo hubiera atrapado en un abrazo mortal. Entonces, sin previo aviso, la niña levantó una mano, y en el aire resonó un grito agudo, desgarrador. El sonido lo golpeó con fuerza, y en ese momento, Lucas fue transportado mentalmente a otra noche, años atrás, la noche en que perdió a su hijo. El accidente. La imagen de su hijo pequeño, inmóvil en la carretera, destrozado por el impacto, lo invadió como una tormenta. El dolor y la culpa, que nunca se habían desvanecido, lo envolvieron con una intensidad sofocante. Los gritos de la niña se transformaron en los de su hijo, llamándolo desde la otra vida, acusándolo por no haberlo protegido. Lucas, completamente desesperado, cerró los ojos, intentando ahogar esas voces que provenían de los recuerdos más oscuros de su vida. ¿Cómo podría enfrentarse a esto? La línea entre el presente y el pasado se había desdibujado por completo. Cuando abrió los ojos de nuevo, el bosque parecía estar vibrando. Las sombras de los árboles se alargaban, y las hojas susurraban nombres que él no reconocía, pero que de alguna manera sentía que estaban conectados a su destino. Las visiones del pasado lo atormentaban con cada paso que daba, mientras la figura de la niña lo observaba en silencio. El suelo bajo sus pies parecía volverse inestable, como si estuviera caminando sobre un abismo que lo tragaba lentamente. Lucas, sintiendo que estaba a punto de perder la cordura, tomó una decisión. Tenía que enfrentar esto. Solo enfrentando sus propios demonios, podría encontrar la salida, tanto de este bosque como de su propio infierno interior. Con una valentía que ni siquiera sabía que poseía, Lucas dio un paso hacia la niña. Esta vez, no retrocedió. Sabía que todo lo que estaba viendo era una manifestación de su propio dolor, algo que había permanecido oculto en su interior durante demasiado tiempo. Las imágenes de su hijo, los ecos del pasado, todo había sido una trampa emocional diseñada para quebrarlo. Cuando se acercó lo suficiente, vio algo que antes no había notado. En el suelo, a los pies de la niña, había un objeto brillante.
Lucas se agachó, apartando la mirada del rostro desfigurado de la niña, y recogió lo que parecía ser un medallón antiguo, cubierto de barro y musgo. Al tocarlo, sintió una ráfaga de energía recorrer su cuerpo. El medallón emitía un calor extraño, reconfortante, y al observarlo más de cerca, notó un símbolo que no reconocía, pero que sentía cargado de significado. De repente, la figura de la niña cambió. Ya no era la criatura aterradora que había visto antes, sino una niña normal, con lágrimas en los ojos. Lucas entendió en ese momento lo que el medallón representaba, la conexión entre su pérdida personal y el espíritu de la niña desaparecida. Con un susurro casi imperceptible, la niña habló: «No me dejaron descansar». Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero algo en su tono lo hizo sentir compasión en lugar de miedo. La niña no era un monstruo, era una víctima. Algo o alguien había jugado con su alma, atrapándola en ese bosque, en ese limbo oscuro. El bosque, que antes parecía vivo y amenazante, empezó a cambiar también. Los árboles, que parecían observadores inquietantes, ahora eran solo árboles. El silencio del lugar ya no era opresivo, sino pacífico, como si una verdad escondida hubiera sido revelada. Lucas, sosteniendo el medallón, entendió que para liberar a la niña y a sí mismo, tendría que descubrir quién o qué estaba detrás de esta tortura. Lucas, con el medallón en la mano, se dio cuenta de que había algo más profundo que simplemente una desaparición. El símbolo en el medallón seguía brillando débilmente, y una intuición inexplicable lo empujaba a seguir adelante. A lo lejos, en el bosque, un antiguo cobertizo de madera, apenas visible entre las sombras, llamó su atención. Algo en su interior le decía que ahí encontraría las respuestas que necesitaba. Al acercarse al cobertizo, la atmósfera cambió nuevamente. Aunque el bosque ya no parecía tan amenazante, la sensación de inquietud persistía. La puerta del cobertizo estaba entreabierta, y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en la quietud de la noche cuando Lucas la empujó para abrirla por completo. El interior estaba lleno de polvo y objetos viejos cubiertos de telarañas. Pero lo que realmente captó su atención fue un viejo cofre en el centro de la sala. Sobre él, el mismo símbolo que llevaba el medallón estaba grabado en la madera. Lucas se agachó, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Al abrir el cofre, encontró una serie de documentos antiguos, fotos en blanco y negro de personas que no reconocía, y un diario ajado. Al leer las primeras páginas, Lucas descubrió que hacía décadas, había ocurrido algo terrible en el pueblo, un pacto oscuro con entidades que exigían sacrificios, y la niña era una de las víctimas. Con cada línea que leía, la historia tomaba un giro más siniestro. No era solo una desaparición. Era un ritual. Lucas cerró el diario, su corazón latiendo rápidamente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. La niña no había desaparecido por accidente, había sido ofrecida como sacrificio por un grupo de personas del pueblo que buscaban poder a través de fuerzas oscuras. El bosque, el medallón, el cobertizo, todo estaba conectado con ese antiguo pacto. El conocimiento le dio fuerzas. Ya no estaba asustado, sino decidido. Sabía que debía romper ese ciclo y liberar el alma de la niña. Pero para hacerlo, debía enfrentarse a las entidades que la mantenían prisionera. Salió del cobertizo, el aire se volvía denso a su alrededor, como si el bosque volviera a cobrar vida. A medida que avanzaba, los susurros y las sombras regresaron, esta vez más intensos, más amenazantes. La figura de la niña apareció una vez más, pero no estaba sola. Detrás de ella, criaturas oscuras, formadas de sombras y humo, comenzaron a rodear a Lucas. El miedo lo invadió por un instante, pero con el medallón en la mano, se armó de valor. Era el momento de enfrentarlos. Sabía que no podía ganar con fuerza física, pero el medallón contenía un poder antiguo que podría ser su única esperanza. Levantando el medallón, gritó con todas sus fuerzas. Una luz cegadora emergió del objeto, haciendo retroceder a las criaturas, que chillaban de dolor. La niña, ahora libre de la influencia de las sombras, lo miró con gratitud mientras su forma comenzaba a desvanecerse en la luz.
Lucas, agotado pero aliviado, supo que el ritual había sido finalmente roto. La luz que emergía del medallón envolvió todo el bosque, disolviendo las sombras y purificando el aire pesado que lo había rodeado. Las criaturas oscuras, que momentos antes amenazaban con destruirlo, desaparecieron como humo en el viento, dejando solo el eco de sus gritos en la noche. Lucas, de pie en el centro del claro, sintió que una gran presión se levantaba de sus hombros. La niña, ahora completamente visible, ya no era una figura aterradora. Sus ojos, antes vacíos y oscuros, ahora brillaban con una luz serena. Su rostro, suave y lleno de paz, mostró una leve sonrisa de gratitud. Por fin, estaba libre. Los lazos que la habían mantenido atrapada durante tanto tiempo en ese lugar maldito se habían roto, gracias a Lucas. La niña levantó una mano, señalando hacia el horizonte, donde una luz tenue comenzaba a filtrarse entre los árboles. El amanecer se acercaba, trayendo consigo una nueva esperanza. Lucas entendió que ella debía partir, que su alma ahora podía descansar en paz. Gracias, susurró, su voz ya no era un eco distante, sino clara y firme. Con un último destello, su figura se desvaneció lentamente en la luz del alba, y Lucas se quedó solo en el claro. El bosque, que antes parecía una prisión opresiva, ahora estaba en silencio, como si compartiera el alivio de haber roto el ciclo de sufrimiento que lo había atormentado durante tanto tiempo. Lucas, todavía sosteniendo el medallón, sintió una profunda conexión con todo lo que acababa de experimentar. Aunque el peso de la pérdida de su hijo nunca desaparecería por completo, algo dentro de él había cambiado. Había encontrado una forma de redención, no solo para la niña, sino también para sí mismo. Con los primeros rayos de sol iluminando el camino, Lucas emprendió su regreso al pueblo. Cada paso que daba se sentía más ligero, como si el bosque ya no intentara retenerlo. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interna que creía imposible de alcanzar. Cuando llegó a las afueras del pueblo, vio a algunos de sus compañeros oficiales esperándolo, con expresiones de preocupación y alivio. Había estado desaparecido toda la noche, y nadie sabía si volvería. Sin embargo, Lucas ya no se sentía perdido. Aunque no podía explicarles todo lo que había vivido, sabía que algo profundo había cambiado en él. Uno de los oficiales, su amigo más cercano, se le acercó. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Lucas asintió lentamente. Sí, lo estoy. Más de lo que he estado en mucho tiempo. No dio más detalles, pero sus palabras llevaban un peso que su amigo entendió. Con el medallón guardado en el bolsillo de su chaqueta, Lucas supo que siempre llevaría consigo un recordatorio de esa noche, la verdad enterrada, el sacrificio de la niña y la oportunidad de redención que había encontrado. Aún habría días difíciles por delante, pero ya no estaba solo en su dolor. Había logrado enfrentar sus propios demonios y liberar a un alma inocente en el proceso. Mientras el sol continuaba su ascenso, iluminando el pueblo, Lucas se permitió sonreír ligeramente. El ciclo había sido roto, y ahora, tanto él como el espíritu de la niña, finalmente estaban en paz.